Una vez calculada todos los que son los parámetros por fase de la conexión Y, puedo pasar a reemplazar en las ecuaciones que ya conocíamos. La impedancia de la rama magnetizante va a ser igual a la tensión nominal sobre la corriente nominal. Y acá, otro aspecto que he visto en su práctica. Acá no es necesario que lo detallen todo esto, es decir, hagan primero este paso y luego recién pasen a este paso. Como van a ver en sus ejercicios resueltos por el INGE directamente pasa a este paso. Es decir, ZM lo calcula de esta forma. Tensión secundaria nominal por fase. Él sabe que en estrella es 480 sobre raíz de 3. Sobre la corriente en estrella es igual a la corriente de línea, por lo tanto esto es 4.1. Y así, numéricamente el INGE directamente lo reemplaza. Y esto es más factible, ¿no? Considerando el tiempo, porque el tiempo es lo que falta en el examen, como les decía. Entonces pueden calcular esta ZM directamente de esta forma, como el INGE, sin poner nomenclatura a sus variables. ¿No? Esto yo lo he hecho para que se note bien qué variables estoy usando, si es por fase, si es de línea, pero en su examen no es necesario. Acá les va a salir 67.59 y listo. Acá se ahorran tiempo. También, como les digo, no es necesario reemplazar en la fórmula y recién reemplazar numéricamente. Algo que sí no deben hacer es directamente escribir la fórmula y directamente escribir el resultado. No, sí o sí deben escribir el reemplazo numérico. Bien. Ahora lo propio hago para los demás parámetros, ¿no? La resistencia de la rama magnetizante sabemos que es igual a las pérdidas en vacío por fase sobre la corriente nominal de vacío por fase. Y esto al cuadrado. ¿No? Entonces, reemplazando numéricamente como el INGE lo haría, sería, en este caso, las pérdidas totales eran 945. Pero como estoy analizando por fase sobre 3 y la corriente nominal sería 4.1 al cuadrado, ¿no? Y así directamente lo pueden reemplazar. Y luego la reactancia sería igual a la impedancia, 67.59 al cuadrado menos 18.74 al cuadrado. Y eso les va a dar este resultado. No, así directamente, numéricamente es un poco más sencillo si se dan cuenta de los parámetros que tienen que reemplazar. Luego, el ángulo phi cero partiría de esta ecuación. Las pérdidas en vacío es igual a la tensión por la corriente en vacío por el cos phi. De acá reemplazan el cos phi cero y les va a salir esta ecuación, ¿no? De acá reemplazan todos sus valores, que en este caso las pérdidas por fase serían 945, 945 sobre 3 en el numerador y en el denominador tendría 480 sobre raíz de 3 y 4.1 de corriente. Esto reemplazando como lo haría el INGE. Y listo, tienen este desfase. Como saben, la corriente de vacío es muy inductiva, por lo tanto, este negativo hace referencia a ello, ¿no? Y listo. Eso sería su corriente de la rama magnetizante. Perdón, la corriente de vacío, la corriente de excitación. Ahora, para la rama magnetizante sabemos que está en paralelo según el enunciado, por lo tanto sería según el modelo de Enrique Rad. Siguen nuevamente las ecuaciones. La corriente activa sería igual a la corriente de excitación por cos phi. Reemplazan su valor numérico y obtienen este valor. Lo propio para la corriente magnetizante. Y para hallar la resistencia, simplemente reemplazan la tensión nominal por fase sobre la corriente de excitación de la parte activa. Y listo, lo propio para para la reactancia.
Bien, acá todo esto, a partir de acá ya todo es repetitivo, como habíamos analizado para el transformador monofásico. Y como pueden ver, todo estoy analizando con parámetros de fase. Nada es de línea acá, a partir de acá. Todo es de fase. Luego, para calcular la impedancia base nominal del transformador trifásico, como les decía, parte de esta ecuación. ZB es igual a la tensión sobre la corriente, ambas nominales. Sin embargo, sabemos que la potencia es igual a 3 veces la tensión nominal por la corriente nominal. De acá despejo lo que es la corriente nominal, sería Sn sobre 3Un. Y esto reemplazo en esta ecuación de acá. No sería Un sobre Sn sobre 3n. Un. Y de acá haciendo operaciones, el teorema del sándwich, que le dicen, sería 3 veces la tensión nominal al cuadrado sobre la potencia. Y de allí sale esta ecuación de acá. Esto por si acaso para un transformador trifásico. Además, acá estoy analizando lo que es la potencia total. En este caso sería la potencia total del banco, que como habíamos calculado era de 60 kVA. En algunas prácticas he visto que han reemplazado esto directamente como 20 kVA. Esto ya está mal, ¿no? Porque no es la potencia total. Listo. Ahora reemplacen esta ecuación, obtienen este valor y simplemente calculan en porcentaje. Sería la resistencia que han obtenido acá, 243,81 sobre esta resistencia. Bueno, impedancia, mejor dicho, 3,84. Y para obtener en porcentaje por 100%. Y esto les da un valor de 6.349%. Y lo propio para la reactancia. Su ecuación sería eh, reemplazando numéricamente lo que sí o sí, como les digo, tienen que hacer. 70,35 sobre 384 por 100%. Y esto les va a dar 1.832. Listo. Bien, ahora es casi el mismo análisis, pero para el ensayo de cortocircuito. Acá, un primer análisis que deberían hacer con el ensayo de cortocircuito es comparar las corrientes. Y para este caso, si quieren comparar corrientes, deben primero calcular las corrientes nominales. Y en este caso, para un transformador trifásico sería la siguiente ecuación, ¿no? Raíz de 3 por la tensión de línea, corriente de línea. No, esta sería la ecuación general. Ahora con parámetros de línea. También podrían calcular con parámetros de fase, es decir, esto sería 3 veces tensión de fase, corriente de fase, ¿no? Y reemplazar sus tensiones y corrientes de fase. Eso depende de ustedes. Pero yo voy a trabajar con esto, ¿no? Porque igual el Inge trabaja con esta ecuación. Reemplazando en esta ecuación, que es lo que han tenido problemas, creo, porque igual acá se han equivocado, la potencia total acá habría que reemplazar, es decir, 60.000 voltampera. Luego, la tensión nominal de línea del primario era 24.000 voltios. Voltio con voltio se va y me va a salir en amperios. Esto me va a dar 1,44 amperios. Luego lo propio para la corriente nominal del secundario de línea igual. Acá falta una L. Esto sería 60.000 sobre, en este caso, era 480. ¿No? Y esto les da 72 amperios. Ahora, comparando lo que es la corriente nominal con la corriente de cortocircuito, podemos ver que la corriente de cortocircuito se acerca más a la corriente nominal del primario, del lado de alta tensión, ¿no? Porque 72 amperes ya está muy lejos de 1,8. Entonces, por eso decido que ha sido alimentado del lado de alta tensión. Y esto es otro factor que tienen que explicar. Esto muchos igual lo han omitido y eso ya va a estar mal para el IGE. Luego, esta otra verificación igual la tienen que hacer porque como pueden ver acá, la corriente de cortocircuito en este caso es mayor a la corriente nominal. Sin embargo, hacer
esta verificación, al hacer esta verificación, tienen lo siguiente. Tensión de cortocircuito. Sabemos de dato que es 1400. Lo comparo con la tensión nominal de línea, porque estos datos, como les dije, toditos son de línea. Entonces tengo que comparar parámetros de línea con línea. Por ello es que acá está la tensión nominal de línea del primario, que es 24.000. Y esto lo multiplico por 100%. Hago esta operación y me sale 5,83%. Este valor es menor al 15%, lo que está correcto. Por lo tanto, el transformador ha sido alimentado del lado de alta tensión y opera en la región lineal de la curva de magnetización. Y listo. Esta es otra verificación que deben hacer. Ahora, como ha sido del lado de alta tensión, la conexión es delta. Y nuevamente calculan todos sus parámetros por fase. Conexión delta, la tensión de línea es igual a la tensión de fase, ¿no? Por lo tanto, tenía tensión de línea de dato 1400 y esto va a ser igual a la tensión de cortocircuito de fase 1400. Luego, pérdidas de cortocircuito, simplemente lo divido entre 3. La total sobre 3. Esto sería 304 vatios. Luego, conexión delta. La corriente de fase es igual a la corriente de línea sobre raíz de 3. Es decir, tengo que dividir la corriente nominal de línea que he calculado de 1,44 sobre raíz de 3 es 0,83 amperios. Luego, calculo la corriente de cortocircuito igual por fase, porque este dato era de línea. Entonces, para calcular por fase sería 1,8 sobre raíz de 3, 1,04 amperes. Listo. Ahora, como esta corriente de cortocircuito no es igual a la corriente nominal, debo calcular primero los parámetros nominales. Porque si como estos no son iguales, esta tensión de cortocircuito y estas pérdidas de cortocircuito no son nominales. Por lo tanto, debo calcular esta tensión y pérdidas nominales primero. Y ese es otro error que he visto en sus prácticas. Han directamente aplicado esta ecuación y han calculado sus parámetros, pero primero tenían que hacer esto. Bien, y esto se lo realiza de la siguiente forma. Primero, las pérdidas nominales serían igual a la corriente nominal al cuadrado por la resistencia de cortocircuito. Y las pérdidas del ensayo sería igual a la corriente de cortocircuito al cuadrado por la resistencia de cortocircuito. Como pueden ver, la única diferencia acá es que acá, en esta primera ecuación, pérdidas y corriente son nominales. Sin embargo, en esta otra ecuación, pérdidas y corriente no son nominales. Listo, es la única diferencia. Y como está operando en la región lineal, resistencia de cortocircuito en ambos casos va a ser la misma. Bien. Entonces, de acá divido miembro a miembro estas dos ecuaciones, despejo lo que es las pérdidas de cortocircuito nominales y como pueden ver acá, ya estoy utilizando todos los parámetros por fase, todo es de fase. Y reemplazo. Acá la corriente nominal por fase sería 0,83. Corriente de cortocircuito por fase 1,04. Y pérdidas de cortocircuito por fase era 304. Listo. Reemplazo todo esto y obtengo este resultado. Ahora lo propio con estas ecuaciones. Acá, la tensión de cortocircuito y la corriente son nominales. Y en esta ecuación no son nominales. La única diferencia. Impedancias en ambos casos son la misma. Divido miembro a miembro esta ecuación, despejo la tensión de cortocircuito nominal y reemplazo. Y obtengo este valor. Listo, de acá ya puedo reemplazar en la ecuación que ya conocía recién, con los datos nominales. Todo nominal. Tensión, corriente y pérdidas. Todo tiene un subíndice sub n. Reemplazo en las ecuaciones que ya conozco y listo, obtengo este valor. Ahora, pero me pedía en el ejercicio analizar del lado de baja tensión.
En el ensayo en vacío no había problema porque todo esto ya estaba analizando del lado de baja tensión, pero en el ensayo de cortocircuito estaba analizando del lado de alta tensión. Por lo tanto, esto tengo que referir al lado de baja tensión. Para ello, simplemente lo divido con la relación de transformación por fase. Nuevamente, todo está por fase. Luego, lo divido, la relación de transformación por fase ya lo tenía, era de 86,6, esto de acá, y listo, obtengo estos valores. Ahora, como hemos hallado para el ensayo en vacío, esta parte de acá, simplemente he dividido la resistencia sobre la impedancia base nominal. Igual puedo aplicar la misma ecuación, pero en este caso con la resistencia y reactancia de cortocircuito. Resistencia de cortocircuito sería 0,04 sobre la impedancia base nominal, que es 3,84. Esto por 100% y les va a salir 0,98. Y lo propio para la reactancia sería 0,18 sobre 3,84 por 100% y les sale 4,57%. Otra forma que hay en el ensayo de cortocircuito es con esta ecuación. En este caso estoy analizando con parámetros de fase. En este caso, las pérdidas de cortocircuito nominales serían, a ver, subiremos. mm, Acá está, ¿no? 195,47 vatios. Sobre, acá, la potencia por fase del transformador, que en este caso recién, como estoy analizando por fase, es 20.000 voltamperios. No hago esa división, lo multiplico por 100% y nuevamente me va a salir 0,98%. Listo. Ahora puedo calcular lo que es la tensión de cortocircuito en porcentaje, nuevamente todo con datos nominales. Anteriormente, acá, igual he analizado la tensión de cortocircuito, pero esto no era nominal, era con la tensión de cortocircuito no nominal. Aquí ya es con datos nominales, reemplazo todos los valores y voy a obtener 4,68%. Y ahora por Pitágoras, ahora sí puedo calcular lo que es la reactancia, ¿no? Tensión de cortocircuito al cuadrado menos resistencia de cortocircuito al cuadrado es igual a 4,57. E igual sale el mismo resultado que habíamos obtenido. Entonces tuvieran esas dos formas de realizar.